alabanza, preciosa sangre, esa sangre que nos salvó, nos redimió, y esa sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo no poder agradecer a Dios por su obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros? Amén. Y muy bien, vamos entonces ahora a meditar, ¿no?, en la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio, primera de Juan, mejor dicho, no el Evangelio, sino la epístola, primera de Juan, el capítulo 4, y quiero dar lectura al versículo 18, ya que al principio hemos estado leyendo una porción más de la palabra. En el Evangelio, perdón, otra vez, en la epístola primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, bajo tu guía, bajo tu dirección. Y sé tú, Señor, obrando en nuestros corazones, haciendo, Señor, tu obra, y a ti nos sometemos, a ti nos rendimos, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el amor no hay temor. Muy bien, hemos estado nosotros compartiendo, ¿no?, en anteriores mensajes y también en los estudios, y bueno, siempre estamos escuchando, ¿no?, estas palabras, ¿no?, de ánimo, de aliento, ¿no?, para el pueblo de Dios, para las personas, ¿no?, en esta situación que estamos nosotros pasando, ¿no?, una situación especial, ¿no?, ante una pandemia. Pero ese temor no solamente se vincula, ¿no?, en este momento, sino que siempre ha estado en la vida del hombre en cualquier circunstancia, ¿no? Todas las personas, ¿no?, pasamos situaciones difíciles en las etapas de nuestra vida, y es propicio, ¿no?, que nosotros podamos entender un poco lo que la palabra del Señor nos refiere. Y es algo muy importante que encontramos acá, que dice que en el amor no hay temor. ¿Cómo el amor de Dios puede obrar de tal manera que el temor natural que pueden haber, ¿no?, en las personas y aún en los hijos de Dios, cómo puede ayudarnos a que nosotros estemos correctamente en la voluntad de Dios, en lo que Dios está demandando y requiriendo de nuestra vida? ¿Cómo podemos recibir esta ayuda que el Señor nos da por medio de su palabra? Quiero hacer una introducción acerca de la palabra temor. Esa palabra temor es una palabra griega, ¿no? Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y esa palabra temor significa phobos. Ahora, esta palabra tiene dos acepciones, ¿no? Una que tiene que ver con el temor, con el miedo, como se menciona acá, pero también tiene que ver como una reverencia también, ¿no? El apóstol Pablo, cuando estuvo ahí dirigiéndose, ¿no?, a sus discípulos, el apóstol Pedro también, siempre ellos hablaban también, ¿no?, de la reverencia al Señor. Hoy nos vamos a tocar acerca de este término, ¿no?, de phobos, en cuanto a la reverencia, ¿no?, al temor, al respeto a Dios, porque eso ya lo vimos el día martes. Si ustedes gustan, pueden ahí ver el video. Con mi esposa estuvimos hablando un poquito acerca de esto, pero lo que queremos ver, de acuerdo al contexto de la palabra, de ese temor de miedo, ¿no?, ese temor de angustia, ese temor de inseguridad, ¿no? En el amor dice no hay temor, sino que dice que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Entonces estamos viendo aquí en la palabra de Dios que ya está especificando, ¿no?, o adjetivizando algunas palabras para que nosotros podamos entender de que hay un amor que es perfecto, ¿no? Y es amor
es el que va a echar fuera el temor. No estamos hablando de cualquier amor, estamos hablando de un amor especial, ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, cuando una persona está temerosa, ¿no? Angustiada, uno mismo está afectando, ¿no? Su estado de ánimo, sus emociones, ¿no? Cuando uno está en esta situación. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en esta situación. Pero dice la palabra de Dios que de donde que el que teme, dice, aquí ya viene una advertencia. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿debo de temer? ¿No debo de temer? Entonces, pero si a veces yo paso esta situación, dice la palabra del Señor que el que ha sido perfeccionado en el amor, estamos hablando de un proceso, ¿no? Algunos de repente lo tendrán, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos perfeccionados en el amor del Señor, que seamos perfeccionados en el amor para echar de nuestras vidas el temor, que no nos va a ayudar en ninguna manera en nuestras vidas. Lo que nos va a ayudar es el amor de Dios. Ese es el amor que tiene que controlar nuestras vidas, no el temor, no el miedo, no la angustia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tú dirás, pero sí, pero no podemos evitarlo. Claro que no podemos evitarlo. Pero el problema es que tú y yo nos quedemos en ese estado, que estemos siempre, ¿cómo se llama?, en esa preocupación. Esa preocupación, ese temor va a salir de nuestra vida cuando nosotros seamos perfeccionados en el amor. Ahora, vamos a ir al sustento, aquí mismo en este capítulo. Si ustedes observan en el versículo 7, por eso es que apunten ahí, tengan su Biblia abierta, porque queremos que sea la palabra de Dios la que esté hablando a nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces ya estamos aquí viendo un principio, un fundamento, ¿no? Que este amor con el cual Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos es un amor que viene de Dios. Y otra cosa dice que todo aquel que ama en este amor de Dios, dice, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, aquí Dios está haciendo ya, marcando una diferencia entre aquellos que tienen el amor de Dios y aquellos que no lo tienen. Porque dice, aquel que tiene el amor de Dios, dice, le conoce, ¿no? Ha nacido, dice, de Dios, o sea, ha entregado su vida al Señor. Dice, el que no ama, dice el versículo 8, dice, no ha conocido a Dios porque dice, Dios es amor, aleluya. La naturaleza de Dios es amor, su esencia es el amor, de ahí parte todo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que ese amor que nosotros hemos aprendido a través de nuestras vidas, no tiene nada que ver con el amor de Dios. Nosotros tenemos un amor natural, ¿no? Un amor filial, un amor sanguíneo. O sea, yo amo a mis hijos porque son mis hijos, son carne, mi carne, sangre de mi sangre. Amo a mi esposa porque ella es mi compañera. No amo a mis padres, puedo amar, ¿no?, a mi familia. Entonces nosotros tenemos un amor natural, un amor que es afectivo. Pero ese tipo de amor no nos va a ayudar a nosotros a lidiar esta vida. Ese amor filial, ese amor consanguíneo, no nos sirve para hacer la obra de Dios. Entonces entendamos de que Dios está marcando acá una diferencia, que la única manera en que nosotros podamos hacer la obra de Dios es a través del amor de Dios. Pero ¿cómo viene ese amor a nuestras vidas? Justamente cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso es que si ustedes observan en la palabra de Dios, en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios. O sea, el amor de Dios no es algo etéreo, es algo así nomás que está en tu mente. Dios se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la expresión del amor de Dios en nuestra vida. Y dice en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. En esto consiste el amor,
¿En qué amor? En el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Amados, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿En qué tipo de amor? ¿En tu amor filial? En el amor de Dios, en el amor ágape, ¿no? El original del amor de Dios es ágape. Es un amor que se da. Por eso que, ¿en qué manera Dios mostró el amor hacia nosotros cuando Él dio a su Hijo? Entonces, esa es la expresión, ¿cómo se llama? Del amor de Dios. Es un amor que se da, es un amor incondicional, no es egoísta, no es un amor condicional, sino es un amor incondicional, que aún a pesar que nosotros no merecíamos salvación, que merecíamos el castigo, Dios en su amor, ese amor que da, dio a su Hijo para que nosotros, por medio de la fe, tuviéramos nosotros libertad de la esclavitud del pecado y podamos tener la bendición de lo que es la vida eterna. Y esto podemos nosotros verlos en muchos pasajes de la obra maravillosa que el Señor nos habla acerca de la redención, de las bendiciones, de sus promesas que Dios ha preparado para todos aquellos que se acercan a Dios arrepentidos y entregan su corazón y le reciben a Jesús como su Salvador y como su Señor. Aleluya. Y el regalo precioso de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, miren, estamos viendo de que en la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos en el amor. Entonces, una de las maneras que estamos ya, Dios está enmarcando, es de que sin el amor de Dios nosotros no podemos amar, no podemos perfeccionarnos en el amor, necesitamos el amor de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que una de las formas, ¿cómo vamos nosotros a ser perfeccionados? Cuando Dios permanece primeramente en nosotros y cuando nosotros nos amamos unos a otros. ¡Wow! Entonces, ahí ya estamos viendo el campo en que nosotros podemos desarrollarnos en el Señor y en tu prójimo, en tus hermanos, dice aquí, ¿no? Cuando nos amamos unos a otros. Vamos a ver en el contexto, ¿no? Que está hablando acerca de los hermanos. Ahora, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, el momento en que tú has entregado a tu vida, dice que, ¿te acuerdas cuando el Señor ahí en el Evangelio según San Juan, ¿no? En el capítulo 14, dice, vamos ahí al Evangelio de San Juan, por eso que dice que íbamos a tocar la palabra del Señor y quiero sustentar, ¿no? Y que usted verifique en ella. Yo siempre le digo a la iglesia, no me crean a mí, crean a lo que dice la palabra de Dios. Seamos como los hermanos de Berea, escudriñen las escrituras para ver si lo que estamos diciendo está de acuerdo a la palabra del Señor. Ahí en el versículo 16 del capítulo 14, la promesa del Señor dice, y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermano, ha venido a nuestra vida en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, no por el mensaje del Evangelio, y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que sin Él estamos perdidos, que estamos en camino a una condenación eterna. Entonces entendemos el mensaje del Evangelio y nos arrepentimos y nos allegamos al Señor Jesús y le pedimos perdón y abrimos nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida. Entonces, de ese momento, cuando nosotros hacemos ese acto de fe, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida. Aleluya, dice, para permanecer
para siempre, hermano, para siempre. Cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo de todo tu corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en tu vida, dice, para siempre. Esa es la promesa del Señor. El Señor así lo ha determinado. Lo quieras creer o no, pero eso es lo que Dios ha prometido. Entonces yo prefiero creerle a lo que dice su palabra, y gracias porque el Espíritu Santo de Dios vive en mi vida, y si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vive en tu vida para siempre, para siempre. Pero miren, aquí el apóstol Juan está hablando de que nosotros conocemos al Señor porque permanecemos en Él. Y dice, y el Espíritu Santo nos ha sido dado. Mire lo que dice en Romanos en el capítulo 5, hermano. Vamos ahora a Romanos en el capítulo 5, y mire lo que dice el versículo 5. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el amor de Dios ya está en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos tenemos el potencial, la bendición de tener en nuestra vida el amor de Dios. Ahora, ese amor, hermanos, tiene que ser perfeccionado en la medida en que nosotros buscamos al Señor. Ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor dice que si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Entonces, una de las características, una de las expresiones del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para los hijos de Dios, es que nosotros amamos sus mandamientos. Queremos aprender de sus mandamientos, hermano. Una persona que no tiene el amor de Dios, que no ha recibido a Jesús, no le interesa. Más bien comienza a cuestionar las cosas de Dios. No le cree a Dios. Entonces, reflexiona. ¿El amor de Dios está en tu vida? ¿Tienes ese amor, esa pasión por buscar la presencia del Señor? Si eso no está sucediendo en tu vida, entonces yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador, para que el Espíritu Santo, el amor de Dios venga a tu vida y Él venga a ayudarte a que tú puedas, en gratitud a Dios, comenzar a perfeccionar el amor de Dios. El amor de Dios va a echar fuera todo temor. Dice, hemos leído, que el que no ha sido perfeccionado en el amor siempre va a estar en temor, siempre va a estar en angustia, siempre va a estar en preocupación, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, algo para que tú evalúes cómo está tu vida. O sea, Dios muchas veces manda las pruebas para examinar nuestro corazón, no para que las pruebas vengan y Dios sepa qué es lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero Dios muchas veces nos manda las pruebas para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón y tratemos de cambiar aquellas cosas que al Señor no le agradan. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, tener muy bien en claro lo que el Señor nos dice. Por eso es que cuando vemos en Romanos en el capítulo 8, versículo más adelante, del capítulo más adelante, capítulo 8 en el verso 16, dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo, dice, da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, una de las características, hermanas, de un hijo de Dios es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo la palabra va armonizando? O sea, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y el amor de Dios, bendito sea el nombre del Señor, está en nuestras vidas
por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a poner convicción en ti de que eres hijo de Dios. Entonces, la característica, la consecuencia de un hijo de Dios es el amor de Dios. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? El amor de Dios. Tenemos que dar, ¿no?, los mandamientos del Señor, obedecerlos y ponerlos por obra. No podemos ser solamente aceptar una parte de los mandamientos del Señor y otra no. O sea, Dios no te dice, a ver, tú obedeces lo que a ti te conviene. No es así. La palabra de Dios es una sola y nosotros tenemos que ser obedientes a todo lo que Dios nos dice en su palabra. Ahí no hay cuestionamiento, no hay nada. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú vas a obedecer, vas a ser perfeccionado en el amor, porque en el amor no hay temor, hermano. Entonces, ¿por qué las preocupaciones? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué te paralizas en ese estado cuando el Señor dice que el amor que está en tu vida por el Espíritu Santo de Dios es el que echa fuera todo temor? Aleluya, aleluya. Hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos perfeccionados en Él. Verso 14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, gloria a Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice, permanece en Él y Él en Dios, aleluya. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, aleluya. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y en Él. No hay otra forma. En otras palabras, no hay salida, no hay escapatoria. Aquel que ha conocido a Dios, aquel que ha entregado su vida, dice, permanece en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios, como estamos diciendo? Es un amor que se da, es un amor que obedece. Jesús mismo decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Jesús era obediente porque el amor de Dios se reflejaba en eso. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya, hermano. Otra de las formas en que nosotros, hermanos, vamos a ser perfeccionados. ¿Están viendo cómo Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados? Cuando nosotros veamos la vida de Jesús en nuestra vida, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro mejor ejemplo. Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Tenemos que imitarle al Señor, porque de esa manera el amor de Dios va a ser, dice, perfeccionado en nuestras vidas. Ahora, vamos entrando ya a otro terreno muy importante. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, gloria a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, la verdad no está en Él. No está la verdad en esa persona. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 13. Vamos a Romanos. No salga aquí de este pasaje de 1 de Juan. Mira lo que dice el capítulo 13, el verso 10. Bendito sea el Señor. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, hermano. Entonces, el amor forma parte esencial de nuestra vida. Y es a través del amor de Dios, ese amor que se da, en que nosotros, hermanos, vamos a amar a nuestros hermanos. Observen que aquí está hablando de hermanos, no está hablando de cualquier persona, ¿ok?
Está hablando de hermanos. Yo creo que es el punto de partida para que nosotros aprendamos a ejercitar el amor de Dios en nuestros hermanos, en la iglesia, en tus seres queridos. Dice, pero si ese amor no está fluyendo en ti, entonces tú tienes que evaluar tu vida, cómo está, porque te estás mintiendo a ti mismo. ¿Tú crees que con ir a la iglesia, con querer cantar simplemente de boca para afuera, crees que es suficiente? No, hermano. Para amar a Dios necesitamos el amor de Dios, la adoración verdadera, la alabanza verdadera, la adoración verdadera, parte del corazón, de esa parte interna que solamente Dios tiene el lugar. Y el Espíritu Santo es el único que puede ocupar ese lugar. Por más que tú trates de llenar ese vacío de tu corazón con otras cosas, con las cosas que ofrece este mundo, nada va a llenar tu corazón. Solamente Dios, el Espíritu Santo, puede llenar ese lugar vacío que tienes en tu corazón. Y si tú crees que solamente por ir a la iglesia, ¿no? y hacer una vida religiosa es suficiente, dice la Biblia, es mentira. Te estás engañando a ti mismo, porque una de las características del Hijo de Dios es que el amor de Dios fluye a través de tu vida. Y no solamente amando a tus hermanos, ya estamos viendo que tiene que ver con amar sus mandamientos, ser perfeccionados por Él, reconocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, obedecerle, como estamos diciendo. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Obvio, hermano. Si tienes a tu hermano ahí y no le estás amando, ¿cómo dices amar a Dios? Como siempre he dicho, ¿no? El Señor dice, no me digas palabras, Él quiere hechos. ¿Cómo tú vas a mostrar el amor a Dios cuando dice tú amas, ¿qué? A tu hermano. A tu hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, dice, ame también a su hermano. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que ya hay una demanda. ¿Cómo el amor de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida? ¿Cómo el amor de Dios no va a echar fuera el temor, la angustia? Por eso es que vivimos así. Cuando el amor de Dios está fluyendo en tu vida no va a haber temor. ¿Por qué el amor de Dios está inundando tu ser? ¿Por qué va a haber amor? Porque estás obedeciendo sus mandamientos, te estás apropiando de las promesas de Dios, que nuestro Dios es un proveedor, que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es un sanador, que es el que pelea nuestras batallas, nuestra justicia. Hermanos, tenemos que nosotros entender esto, que el Señor nos está exhortando a no vivir en ese estado, porque eso te paraliza. El amor de Dios tiene que fluir, pero ¿cómo fluye? En una forma práctica, no de palabras, sino de hechos, hermano. Ahora tú preguntas, pero el Señor dice que tenemos que amar al prójimo, ¿no? Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ahí en Mateo, ¿no? En el capítulo 22. Y el verso 39 cuando dice, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero yo veo que mi prójimo está pasando necesidades, ¿no? Y yo tengo que moverme, ¿no? Hacer algo que por aquí. Sí, hermano. La pregunta, ¿quién es tu prójimo? ¿No es cierto? Esa palabra prójimo en la Biblia, en el original del idioma griego es plisón. ¿Qué significa plisón? Es el cercano, el próximo. Cuando hablamos de que debes amar a tu prójimo, muchas veces se menciona, ¿por qué decimos, por ejemplo, vecino? ¿Por qué mi vecino? ¿O porque vive lejos en otra ciudad? ¿Porque vive en otro país? ¿O en otro estado? Aquel que es lejos, ¿viene a ser tu vecino? ¿Quién es tu vecino? El que está cerca a ti. ¿Cierto? ¿Quién es tu prójimo? El que está cerca a ti, hermano. ¿Quién es tu prójimo inmediato? Tu esposa, tu esposa. ¿Quién es el prójimo inmediato? Tus padres. ¿Quién es el prójimo inmediato? El que está cerca a ti. Tus hijos, tus primos, tus familiares, tu vecino, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Todas las personas, hermano, en que tú te estás relacionando
y que Dios pone a tu alrededor personas, ese es tu prójimo. El cercano a ti, alguien que tú conoces. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Cuál es la actitud que cómo nosotros podemos perfeccionar el amor de Dios? Cuando vemos aquí en 1 de Juan está hablando de tu hermano. Tu hermano en la iglesia donde tú te congregas es tu prójimo. Es el cercano a ti. Damos gracias a Dios por las iglesias locales que se han levantado en todo el mundo por el testimonio de la palabra, por la predicación del evangelio. Y cada iglesia tiene su prójimo. Porque no podemos, y sería imposible que una sola iglesia pudiera, absorber todos sus problemas y necesidades de todo el mundo. Imposible, hermano. No se podría. Necesitamos la iglesia, por eso que Dios levantó la iglesia, levantó las iglesias locales, para que en cada lugar donde la iglesia sea levantada, alrededor de ella hay un prójimo, hay un cercano, donde Dios va a mover en tu corazón para hacer algo. Y muchas veces dicen, pero la iglesia es la que tiene que hacer eso, ellos son los encargados. No, hermanos. Somos todos. La iglesia cumple un papel muy importante y la iglesia tiene su lugar. No hay que confundir, hermano, y pensar que la iglesia tiene que hacerlo todo, ¿no? Hablando de la iglesia local. No, ten cuidado, hermanos, cuál es tu pensamiento, qué espíritu, qué filosofía está entrando a tu vida con respecto a esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas en el capítulo 6. Estamos estudiando la palabra del Señor, amén, hermano, y quiero tomarme el tiempo porque es propicio justamente para estos tiempos y hay gente y hermanos que están confundiendo las cosas del Señor con lo que estamos pasando. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, hermano. Cuando tú te congregas en una iglesia, te congregas en mi iglesia, estás congregándote en otras iglesias como hemos estado nosotros observando ahí en Perú, en México, en todo lugar donde Dios te ha puesto, hermano, en la iglesia local donde Dios te ha puesto, es para que tú comiences a perfeccionarte en el amor de Dios. No es a través de otro. Nosotros podemos edificarte a través de la palabra, pero en el lugar donde Dios te ha puesto es donde tú tienes que ahí apoyar, trabajar, perfeccionar el amor de Dios en tu relación con tu hermano. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una siembra, una cosecha, hermano. Pero el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Si tú siembras para ti, para tu egoísmo, solamente para ti, y todo quieres tú la atención y sin pensar en lo demás, hermanos, tu final, tu cosecha, no te va a llevar a nada. Pero el que siembra para el Espíritu, amén, el amor de Dios, lo que Dios esté en tu corazón, entonces segará vida eterna. Dice, fíjate, mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces, ¿cuál es la actitud de todo hijo de Dios? Siempre estar haciendo bien, pero ojo, así que según tengamos oportunidad, miren, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, Dios está poniendo un orden aquí. Dios nos da la oportunidad para bendecir, hermano, a todos. Pero es a tu prójimo. Dios va a poner en tu vida, en tu caminar, en tu accionar, en el lugar que Dios te ponga. Dios va a poner personas y va a poner en tu corazón para que tú le ayudes. Pero una de las responsabilidades que tenemos nosotros como iglesia es ayudar, dice, mayormente, ¿qué? A lo de la familia de la fe. Entonces ya vemos un orden.
Ya tenemos, ¿cómo se llama?, una manera. Para eso Dios ha levantado a la iglesia, para que haya un orden. Mira, hermano, yo quiero que vayan ustedes a 1 Timoteo, en el capítulo 5. Acá vamos a encontrar un principio muy importante para que nosotros entendamos cómo es que funciona la iglesia. Porque a veces tratamos de espiritualizar mucho las cosas, ¿no? Y a veces perdemos de vista nuestras responsabilidades, ¿no? A veces decimos, oh, no, pues Dios ha puesto en mi corazón, ¿no?, estar ayudando aquí, viendo por acá, pero en la iglesia donde tú te congregas, donde Dios te ha puesto ahí para que tú puedas perfeccionarte en el amor del Señor a través de tu prójimo, a través de tu hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. Uno de los ministerios, los primeros ministerios que la iglesia primitiva comenzó a desarrollar es, ¿cómo se llama?, el sustento a las viudas, en Hechos capítulo 6. Los apóstoles ahí no podían entender, levantaron diáconos para que los pastores se dediquen, ¿no?, a la oración, a la enseñanza. Entonces había sustento para ellos, pero también enmarcaron, ¿cómo se llama?, el apoyo a las viudas. Y la iglesia creció, gloria a Dios, y la iglesia sigue creciendo, bendito sea el Señor. Y Pablo habla a Timoteo, a la iglesia en Éfeso, para poner orden, para que la iglesia pueda sus recursos llevarlos bien y bien direccionados, de tal manera que se supla la necesidad. Miren lo que dice el capítulo 5. Vamos a la palabra, por favor, ve ahí. No apaguen la transmisión, es la palabra del Señor. Es una broma, hermano. Dice el capítulo 5 de 1 Timoteo. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 5, verso 3. Ahora, verso 4. Pero si alguna viuda, dice, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día, hermano. Entonces estamos hablando de que una de las responsabilidades de la iglesia es atender a las viudas, pero no cualquier viuda, ¿ok? Dice, aquellas viudas que tienen sus hijos, tienen sus nietos, ellos son los que tienen que sustentar a su madre, ¿ok?, a su abuela, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios siempre se preocupa por la mujer. Dios siempre se ha preocupado por la protección de ella. Para eso que Dios levantó a los hombres, para protegerlas, para sustentarlas, abrigarlas. Es nuestra responsabilidad, varones. Por eso de que esta liberación, ¿no?, de las mujeres, que por acá, que obviamente que no es bíblico. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple su papel, de acuerdo a lo que dice la palabra, como a tratarla a vaso más frágil. Somos nosotros los responsables, hermanos, de ayudar, de proteger a nuestras esposas, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y más en la viuda. Pero mire lo que dice la palabra. Ahora, no es cualquier viuda, hermano. Mire lo que dice el verso 9. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces comienza a poner orden en la iglesia, ¿ok? Hay requisitos. Para eso está la iglesia local, para que las personas vengan y se interrelacionen, comiencen a mostrar el amor de Dios, comiencen a conocer el testimonio, su vida, cómo ellos se dan para el Señor. Y esta mujer, dice, esta viuda, tiene que ser una viuda conocida. ¿Dónde va a ser conocida si no es en la iglesia? Porque dice que tenga testimonio de buenas obras.
Fíjese, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ha servido a la iglesia, a los pastores, ahí, ¿cómo se llama? Ayudando, sirviendo, dando sus ofrendas. Dice, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Oh, perdón, ¿pero qué? Pero no muchas viudas hacen eso. Por supuesto, ¿se dan cuenta? O sea que, ¿a quién se le va a ayudar? A las que están dando buen testimonio. ¿A quién se va a ayudar a un hermano en una iglesia? A los que están dando buen testimonio. A los que están involucrados, a los que están sirviendo. La iglesia reconoce la labor de sus pastores, de sus siervos, de sus líderes, de los hermanos. Es evidente su vida, cómo el amor de Dios se perfecciona en el servicio al Señor, apoyando la obra del Señor. Mire lo que dice el verso 16 de 1 Timoteo 5. Dice, si algún creyente o alguna creyente, hombre o mujer, dice, tiene viudas, que las mantenga, dice, y no sea aquí se grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces no hay que desviar las cosas de los recursos del Señor así nomás. Hay que orar, hay que, detrás de todo eso, hay que evaluar cada caso. Si en verdad esa persona necesita o no, ver su testimonio, ver cómo esa persona está sirviendo al Señor, amando al Señor, siendo perfeccionado por el Señor. Y aquí vemos un principio que se puede aplicar a todos. Miren lo que dice el verso 17 y verso 18. Los ancianos que gobiernen bien, estamos hablando del liderazgo. Dice, y de los pastores, dice, sean tenidos, dice, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor, hermanos. Qué tristeza de que en muchos países, en muchas iglesias, a los pastores lo tienen en la última cola de la iglesia. Oh, ¿por qué el pastor va a ganar más que yo? ¿Por qué él va a estar mejor que yo? Él tiene que sufrir, tiene que padecer. No, hermanos. La Biblia nos enseña a nosotros a cuidar de nuestros pastores, de nuestros líderes, que Dios ha levantado en la enseñanza, en la predicación. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trille. ¿Cómo vas tú a ponerle un bozal para que no se alimente, para que no coma, para que no suplan sus necesidades? Dice, y digno es el obrero de su salario, hermano. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? ¿Cómo el amor de Dios se está perfeccionando? ¿Cómo crees que la iglesia, nosotros tenemos que pagar renta? ¿No es cierto? ¿Tenemos que alimentarnos? ¿Cierto o no? Claro que sí. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia no paga renta? Y si tiene un local bendecido por aquellas iglesias que tienen su local propio, pero ¿y los servicios? ¿El mantenimiento? ¿Qué? ¿De dónde va a salir los recursos? ¿De dónde va a salir la manutención para las necesidades de la iglesia? Si no es a través de los fieles, de aquellos que han sido perfeccionados en el amor de Dios. Es ahí donde Dios está probando tu corazón. ¿Le crees al Señor? ¿Crees que Dios es tu proveedor? Entonces, ¿por qué no cumples con el Señor? ¿Por qué no cumples? Fíjate, ninguna iglesia, hermano, ningún pastor te va a obligar a que tú des. Nadie te va a decir que des o no des. Eso está en ti y tu Dios. Pero tú sabes que hay una responsabilidad, hay un mandamiento, que hay que darle a Dios lo que le corresponde al Señor.
O no tengo trabajo, que por aquí. Bueno, si no tienes trabajo, pues ni modo, ¿no? Pero algo va a llegar a tu vida, porque un hijo de Dios, siempre Dios bendice, siempre Dios provee. Y no tengo que juntar para esto, sino ¿cómo? ¿Y dónde está tu fe en el Señor? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está donde dice el Señor, pruébame en esto y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden? ¿Dónde está que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Por qué te afanas? ¿Ah? Si Dios sabe que tienes necesidad de comida, de agua, de vestido. ¿Ah? Él sabe. Pero que dice, busca primeramente el reino de Dios, cumple sus mandamientos. Dice, y todas estas cosas, todas tus necesidades, Dios las va a suplir, hermano. Cuando tú suples al Señor. Esa es parte de la perfección del amor de Dios. Así que, hermanos, reflexionemos. No seamos indolentes. No miremos solamente a nosotros. Miremos también la obra de Dios. Miremos las necesidades del pueblo de Dios. Siempre estar atento, comunicándose para ver cómo están. Cuando verdaderamente hay una necesidad que realmente escapa a todos. Para eso está la iglesia. Pero si la iglesia no recibe sus recursos, ¿de dónde? ¿Ah? ¿De dónde, hermanos? Entonces, tenemos que ser responsables. Dios está probando nuestro corazón. En esto se perfecciona en el amor de Dios. Cuando hay el amor de Dios está perfeccionado. No hay temor, hermano, hay confianza de que Dios suple todas nuestras necesidades. Y no solamente Él es poderoso para darnos mucho más abundante, no solamente para suplir nuestras necesidades, sino para bendecir también a otros. Aleluya. ¿Te está incomodando esto? Bueno, es la palabra de Dios. Y que mejor que te incomode, porque ese es algo bueno que Dios está hablando de tu corazón. Hermanos, no seamos indolentes. El amor de Dios, hermanos, se refleja. Por eso el que dice, ¿cómo dices amar a Dios si no amas a Dios a que tú no estás viendo? Para terminar, hermano, ahí en 1 Juan, regresemos al texto donde nosotros empezamos. Mire lo que dice en el capítulo 5. Recuerde que la Biblia fue escrito sin capítulos, sin nada, ¿no? Entonces, así que no es que vamos a entrar a otro tema, es lo mismo. Mire lo que dice el versículo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado de Dios. Si tú amas a Cristo, vas a amar a Dios. Dice, en esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios, ¿ok? Entonces hay prioridades, ¿ok? Tu iglesia, donde estás congregándote, hermano. Ahora, si Dios pone en el camino otra persona que no sea de tu iglesia, Dios te está moviendo a ti, hazlo. Pero hay prioridad en la iglesia. Tiene también que cumplir su labor, su papel. Y si tú no estás participando, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo la obra de Dios va a avanzar? Eso te lo dije a ti. Ese ya es entre tú y Dios, hermano. Nadie te va a cobrar, ni un policía, nada. Eso está en tu corazón y yo solamente pongo la palabra para hacerte reflexionar. Y es tu decisión, hermano. Es tu decisión. Si le crees a Dios, todo es posible, ¿no? Si le crees a Dios, Dios va a suplir todo. Si crees a Dios, Dios te va a dar lo suficiente para que seas de bendición, hermano. Porque el amor se da, el amor se da, el amor se da espiritualmente, emocionalmente y materialmente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, dice, y guardamos sus mandamientos. Hay mandamientos del Señor. ¿Qué estás haciendo con ellos? Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermanos.
Dios no quiere hacerte pobre, Dios no quiere que tú pases necesidad, pero Dios está probando tu corazón, está probando tu fe. Y ustedes saben que hay necesidad en el lugar donde te estás congregando, hermanos, en el lugar donde estás siendo alimentado. Hay alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Dónde te estás alimentando? Tienes que estar ahí en la congregación donde Dios te ha puesto y ahí apoyar para que la iglesia pueda ejercer su ministerio que Dios ha levantado. Ahora, si tú no estás de acuerdo, hermano, cada quien está en la libertad de hacer lo que desee. Pero Dios va a usar a los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Salmo 101, verso 6. Entonces, hermanos, en el amor no hay temor. ¿De qué temes? ¿De qué temes? Si Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es la fortaleza de nuestras vidas. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, hermano. Así que, hermanos, reflexionemos en esta palabra. Que tú puedas, hermano, entender que como hijo de Dios tenemos responsabilidades. Pero todo que sea de corazón, no por obligación. No te sientas obligado a hacerlo. Deja que el amor de Dios se vaya perfeccionando en tu vida. El amor de Dios, hermano, va a fluir. Aquel que tiene el amor de Dios, acuérdate, ¿qué es? El amor que se da. Aquel que tiene el amor de Dios es un amor dadivoso. Esa es la consecuencia del amor de Dios. Así que retoma las cosas del Señor. Recuerda quién eres y dónde Dios te ha puesto. Cumple tu responsabilidad como buen hijo de Dios y Dios te va a bendecir grandemente, grandemente. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias. Te damos por tu palabra. Quizás, Señor, una palabra incómoda o fuerte para muchos, pero es tu palabra, Señor. El deseo es de que reflexionemos en ella y que salgamos de ese estado de temor, de angustia, de pesimismo, de incredulidad, sino que el amor tuyo, Señor, se perfeccione en nuestra vida. Gracias porque está en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos que tú nos ayudes a tu pueblo, a tus hijos, donde se encuentren, a hacer, a manifestar tu amor con hechos, siendo obediente a tus mandamientos, apoyando en la obra donde tú les has levantado, Señor, ayudando al prójimo, al cercano, y que sean movidos, Señor, sus corazones para que estén dando. Bendito Dios, bendice, Señor, suple toda necesidad y echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús, y que el amor de Dios, Señor, se esté perfeccionando en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.